A continuación, recibamos a la doctora en Ingeniería Biomédica, María del Mar Prado, quien actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad de Texas. Sus investigaciones se han enfocado en la aplicación de la tecnología para el estudio, la prevención y el tratamiento de condiciones que afectan el sistema locomotor. Ella nos trae la conferencia titulada Computational Frameworks for Subject-Specific Prediction of Vertebral Fracture Risk. Bienvenida, doctora. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirma si ven ahí mi pantalla? Sí, perfecto. Creo que listo. Perfecto. Entonces la pongo acá. Creo que la están viendo bien o con las notas, no sé. Bueno, Oh, bien, bien, está bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, primero entonces, muchas gracias por la invitación. De verdad que súper contenta de estar acá acompañándolos. Voy a hablarles ahora un poquito acerca de lo que fue mi trabajo como doctorado o mi trabajo durante el PhD. La parte que les voy a presentar hoy es parte de un proyecto mucho más grande donde desarrollamos diferentes metodologías computacionales con la intención de predecir las fracturas o el riesgo de fracturas vertebrales. Aquí voy a empezar un poquito dándoles una introducción y algo de la importancia de este tema, por qué es importante estudiarlo y por qué fue de nuestro interés durante mi doctorado. Entonces, lo primero es entender que en la parte espinal o en la parte de la columna vertebral tenemos diferentes articulaciones en donde o articulaciones en la columna en donde vamos a estar en contacto o donde vamos a poder medir algunas fuerzas intervertebrales. Este es un factor que es bastante importante a la hora de realizar una evaluación de la biomecánica espinal, de cuál es el funcionamiento correcto, la biomecánica correcta de la columna vertebral y de ahí poder partir o poder evaluar cuál sería ese riesgo de fractura. Con la edad vamos a encontrar que hay diferentes riesgos asociados con el envejecimiento, entre esos un cambio en la postura corporal, por eso es que vemos diferentes adultos mayores que empiezan como a encorvarse un poquito, se da también una alteración en la biomecánica de cómo en la columna vertebral puede soportar las cargas normales del peso o las cargas normales del cuerpo. Hay también un deterioro en la parte muscular y en general se va a hacer una reducción en lo que es la integridad o la calidad del hueso. Todo esto en conjunto, o todos estos cambios con la edad, van a hacer que las propiedades del hueso y las propiedades del músculo vayan a decrementar, lo que finalmente hace que haya un riesgo, se aumente el riesgo de caídas y como consecuencia de esas caídas o de todo este deterioro de las fracturas, haya un aumento en las fracturas óseas. Entonces, además, asociado con estos cambios relacionados con la edad, vemos cómo hay cambios en la normal curvatura o en la curvatura normal de la columna. Estas diferentes curvaturas hacen que se haya una decrecimiento en lo que se conoce como lordosis y a la vez se incremente la quifosis. Entonces, básicamente son estos adultos mayores que vemos que la columna empieza a encorvarse o empieza a haber un cambio en la curvatura normal de la columna vertebral. Todo esto relacionado, como les contaba antes, con el envejecimiento. Entonces, usualmente, para poder evaluar un poco acerca de cómo es esa biomecánica de la columna vertebral, se suelen realizar mediciones de las fuerzas a nivel de la columna. Anteriormente, hace un par de años, se solía hacer unas mediciones in vivo, lo que hacía que fuera un método mucho más difícil de implementar por lo invasivo y lo riesgoso que podía ser. La alternativa que se plantea actualmente es el uso de modelos computacionales, modelos del músculo esqueleto, del sistema músculo-esquelético, que nos permitan realizar esas mismas mediciones, pero sin el riesgo de que sea invasivo. En la figura la pueden observar, en la imagen pueden ver algunos de o el sensor que usualmente se utiliza cuando se quieren medir las presiones o las fuerzas a nivel invasivo o in vivo. Obviamente es muy grande, obviamente es invasivo, entonces eso genera otro tipo de riesgos.
Ahora, cuando hablamos de que queremos medir esas fuerzas en la columna, debemos generar o debemos tener cierta información o ciertos datos como entrada, ciertos datos que vayamos a utilizar y que eventualmente nos vayan a dar información de las cargas. Usualmente hay diferentes sistemas que se han implementado donde el gold estándar o el sistema como guía que es aceptado consiste de una serie de cámaras en un cuarto, una serie de cámaras en un sistema que utilizan marcadores reflectivos. Lo que se hace es que se ubican esos marcadores o esos puntos en diferentes posiciones anatómicas del cuerpo y a través de las cámaras se va a realizar un seguimiento al movimiento del paciente para hacer una recolección o grabar cuáles son los movimientos que ese sujeto está realizando. Hay otra alternativa donde no se incorpora el uso de las cámaras, que es la imagen en el fondo, la imagen de abajo. No se utilizan o no se usa las cámaras, se utilizan unos sensores también ubicados en diferentes posiciones anatómicas del paciente y a través de esos sensores se puede realizar un seguimiento también de la posición del sujeto cuando esté realizando movimientos. Entonces hablamos de un sistema con cámaras y un sistema sin cámaras. Una vez podemos hacer o tenemos las grabaciones de esos movimientos de los sujetos con ambos sistemas, podemos utilizar esa información o esa data para diferentes modelos computacionales donde vamos a poder realizar la modelación musculoesquelética y finalmente, como les contaba, vamos a poder obtener información acerca de cuáles son las cargas que se presentan, en este caso, en la columna vertebral. Ya actualmente hay diferentes estudios presentando un poco esta tecnología. Sin embargo, el motivo por el que queríamos hacer este estudio en particular es porque también hay una falta o digamos un vacío en algunos de los estudios en donde se implementen. En donde se implementen o donde se comparen ambos sistemas al mismo tiempo y haya digamos, una validación o se pueda como estandarizar este método nuevo sin cámaras. Entonces, para expandir un poquito y ser un poco más clara acerca de cuando yo me refiero a sistemas con cámaras y sin cámaras, aquí entonces tengo una figura, una imagen de lo que es el sistema Gold Standard, el que utiliza las cámaras. Como pueden ver, tienen un sujeto con un traje. El sujeto entonces está en un cuarto donde tienen diferentes cámaras posicionadas alrededor. Y a medida que ese sujeto va a realizar algún movimiento, en el computador vamos a hacer una grabación de esos movimientos. La alternativa es el mismo movimiento que el sujeto va a realizar, pero en este caso es un poco más libre, está utilizando unos sensores ubicados en el cuerpo. Aquí creo que es un poco difícil de ver, pero son unas cajitas naranjadas, aquí unos cuadraditos naranjados, que se ubican en diferentes posiciones del cuerpo, esta vez no con cámaras, entonces el sujeto se encuentra mucho más libre para realizar movimientos. También a través de un sistema de computador vamos a capturar esos movimientos. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos. Digamos que el principio de aplicación es el mismo, pero pues las tecnologías varían un poco. Ahora, entonces, ¿cuál fue parte de la motivación o los objetivos de este estudio? Entonces, el primero de ellos fue realizar una comparación de esa data o de esos datos de movimiento de mis sujetos obtenidos a través de ambos sistemas. Van a ver que durante la presentación utilizo los términos marker, que es el de las cámaras, marcadores, y otro que utilizo que es IMU, que corresponde al sistema que es sin marcadores. Entonces, simplemente estamos comparando dos sistemas que son importantes y son aceptados al momento de realizar la recopilación de data de los pacientes. El segundo objetivo de este estudio fue entonces obtener información acerca de las cargas en la columna vertebral, en ciertos niveles de la columna vertebral, poder realizar una comparación y también poder mirar qué tan aceptables son los resultados que se obtienen versus ambos sistemas. Para esto entonces utilizamos un total de 11 sujetos sanos voluntarios aquí en la universidad. Estos sujetos fueron llevados a un laboratorio de kinesiología, donde realizamos todo el análisis de movimiento. Aquí de pronto no alcanza a ver completamente en la foto. Esta es una fotografía de uno de los sujetos voluntarios que participó en el estudio, pero van a ver que en donde están las cintas azules corresponde a algunas de las posiciones en donde debíamos ubicar los sensores o los marcadores. Esto se realizó en un ambiente controlado donde podíamos tener acceso a las cámaras de los sistemas y también al computador con los softwares correspondientes.
Como les contaba entonces, implementamos dos sistemas al mismo tiempo de manera simultánea y diferentes, los marcadores o los sensores que se ubicaron en el cuerpo debían ser específicos para cada uno de estos sistemas. Entonces, en la imagen podemos ver cómo los que corresponden al sistema con cámaras o de marcadores son en verde, mientras que las posiciones de los sensores para el sistema sin cámaras corresponden a los puntos naranjados. Una vez teníamos toda esa información recopilada en el laboratorio, pasamos a realizar la modelación musculoesquelética. La modelación en este caso se implementa a través del uso de un software, es un software comercial llamado Anybody, que básicamente lo que nos permite es hacer o recrear un modelo completo de cuerpo en donde vamos a poder utilizar nuestra data de laboratorio y vamos a poder realizar un análisis en donde nosotros vamos a obtener información acerca de las cargas, en este caso en particular del sistema del segmento vertebral L4, L5. Fue el segmento en el que nos concentramos, fue el segmento en donde realizamos toda la exploración de resultados. Y finalmente, el análisis de datos que nos permitan confirmar qué tan aceptables son nuestros valores entre ambos sistemas y poder hacer una comparación. Además de esto, algo que queríamos confirmar, y es que como les conté al principio, con el envejecimiento o con la edad, empezamos a notar un deterioro o cambios en la alineación de la columna, en la curvatura normal de la columna. Como estamos trabajando con sujetos sanos y sujetos jóvenes, queríamos de alguna forma confirmar que la alineación de la columna sí estaba dentro de rangos aceptables o rangos considerados normales. Para eso, entonces, en el laboratorio contamos con un dispositivo que es no invasivo, que se conoce como el Spinal Mouse. Básicamente es como si fuera un mouse de computador un poquito más grande. Y lo que hacemos es que escaneamos la columna, como pueden ver en el video, hacemos un escáner de la columna pidiéndole al paciente que tome diferentes posiciones. Esto nos permite entonces de alguna forma crear una imagen virtual de la columna en donde vamos a poder reconocer los diferentes segmentos vertebrales, la alineación en términos de ángulos y comparar con la literatura y confirmar si esos ángulos particulares para el sujeto están dentro de rangos normales o no. Como en la parte de los voluntarios hicimos toda una encuesta para determinar que ellos fueran sanos, entonces los resultados fueron positivos. Ninguno de nuestros voluntarios presentaba alguna alineación que no fuera dentro de los rangos normales. Ahora, entonces, para poder evaluar o poder tomar esa información del laboratorio, a los sujetos, a los voluntarios, se les pidió que realizaran diferentes posiciones, incluyendo tres posiciones estáticas o sin movimiento. Una simplemente era pararse, estar standing. Otra era estar parado, pero sujetando unas pesas que les pusimos en las manos. Y además de esas tres posiciones estáticas, se les pidió que realizaran 5 posiciones dinámicas o 5 posiciones de movimiento. Flexión-extensión, una de movimientos laterales, una de rotación axial y caminar sobre unas plataformas. Ahora, la decisión de escoger estos movimientos, estos 8 posiciones, tanto estáticas como de movimiento, como dinámicas, fue basado en que queríamos evaluar esos movimientos que fueran normales o rutinarios en la vida cotidiana. Entonces, hacer una flexión para recoger algo del suelo, cargar o las bolsas del supermercado, movimientos que fueran fáciles de replicar para los sujetos en el laboratorio y que además pudiéramos evaluar las cargas en la columna cuando se realizan esos movimientos normales o del día a día. Las animaciones de la parte de abajo corresponden a animaciones que fueron tomadas de la data de nuestros pacientes, de los datos de nuestros pacientes a través del software de Anybody, que es el software de modelación que estamos usando. Entonces, se ve un poquito como tieso, sin embargo, logra capturar muy bien los movimientos del cuerpo y logra realizar una recreación de esos movimientos que se tomaron a nivel de laboratorio. De ahí la practicidad de utilizar este sistema. Ahora, una vez teníamos estos datos, de alguna forma queríamos asegurarnos que el protocolo que se estaba utilizando, si fuera un protocolo correcto, aceptado y que finalmente fuera a llevar a valores adecuados en cuanto a las cargas. Para eso, entonces, lo que hicimos fue desarrollar una validación de nuestro modelo y de alguna forma no validar, pero como revalidar o utilizar lo que ya está validado para confirmar que nosotros estábamos utilizando el protocolo adecuado.
Entonces, ya se tienen datos a nivel in vivo, datos de pacientes a nivel invasivo, como les contaba antes. Esta es una imagen tomada del estudio realizado por Wilke en el 2001. Es la imagen del sujeto que fue voluntario en ese momento y como pueden ver es bastante invasivo. Como pueden ver, el sensor es bastante grande si se compara con el tamaño pues, de las vértebras. Pero no sirvió esta información, no sirvió como punto de referencia para revalidar entonces nuestro modelo. ¿Cómo hicimos esta confirmación o esta validación? Trabajamos con uno de nuestros participantes donde el peso y la talla, la altura de ese participante fueron lo más cercanas posibles con el sujeto de estudio a nivel pues, in vivo. Entonces, con eso realizamos la comparación. Voy a mostrarles un poquito de esos resultados que encontramos. Y esto me permite avanzar. Ah, creo que se quedó, creo que la conexión aquí se me perdió. Claudia, no sé si estás viendo ahí la presentación o si se paró para todos. Ok, creo que aquí ya avanzamos. Sí. Entonces, como les venía contando, quisimos realizar una comparación entre nuestros valores observados en laboratorio y los valores a nivel in vivo, a nivel de un paciente invasivo, ¿cierto? ¿Cómo hicimos esta validación entonces? ¿Cómo hicimos la comparación? Obtuvimos información acerca de los rangos de movimiento cuando mi paciente realizaba o el sujeto realizaba movimientos dinámicos. Las curvas corresponden a la presión evaluada en el segmento de la columna y los ángulos. Entonces, vamos a tener tres diferentes colores de las gráficas donde estamos comparando los dos sistemas, el azul y el rojo corresponden a nuestros sistemas de laboratorio y estamos comparando con los resultados obtenidos a nivel de literatura. Entonces, vamos a ver que más o menos la tendencia en el rango de movimiento es el mismo, obviamente conservando algunas diferencias, pero nos permite tener una comparación buena que de alguna forma valida el modelo que estábamos implementando. Disculpen, no sé por qué se me está quedando parado. Sí, no, no sé cómo, Sí. no sé cómo podemos ayudar desde acá. Creo que es mi computador, déjame. Sí, no sé, creo que la presentación está un poquito pesada por las animaciones, pero déjame ver si puedo. mm, Tómate el tiempo, tranquilo. si puedo moverle aquí. Ok, creo que ahí ya avanzamos, no estoy segura. Acá se ve la misma. Mm, sí, Si algo que hay que compartir y vuelvo a compartir. Me dice acá, sí, bueno, déjame lo intento, eso. sí. Intentemos por ahí, vamos a ver. Y volvamos a darle acá. Listo, creo que ahí. No.
Sí, un segundo, por favor, qué pena. No hay Ya. problema, tranquilo. Ah, aquí, nuevamente voy a compartir, sí, la presentación tuvo un problema acá. Ya lo Ok, estamos viendo en creo que pantalla. Listo, ya lo estamos viendo otra vez. sí, creo que estamos otra vez. Gracias, qué pena ahí la interrupción, algo pasó No hay con mi problema. presentación. Pero bueno, entonces, para seguir y que nos dé tiempo de presentar ya la última parte, entonces, algo que quiero resaltar acá es que el objetivo último entonces era poder realizar obtener información acerca de las fuerzas, como les contaba en el segmento vertebral L4, L5. En este caso seguimos en la parte de validación porque queríamos comparar esas fuerzas tomadas con los diferentes sistemas y en comparación con el sistema de paciente real, digamos, paciente en vivo. Entonces vemos que aunque hay algunas diferencias en esos valores de fuerza, nuevamente seguimos con una tendencia a tener unos resultados similares, lo que de alguna forma nos permite confirmar que estábamos trabajando con el protocolo correspondiente o el protocolo adecuado en este caso. Ya entonces, a nivel de los pacientes, de tomar nuestros 11 pacientes sanos, entonces realizamos una comparación entre cómo eran los ciclos de movimiento, o sea, cómo son el tema de los ángulos a nivel de los diferentes movimientos, cuando comparamos con los dos sistemas. Entonces, traigo nuevamente la imagen de la imagen de los marcadores para como recordar que estamos trabajando con dos sistemas a la misma vez, uno que utiliza cámaras y otro que por su lado no las incorpora. Aquí estamos entonces realizando la comparación de esos dos sistemas. El que utiliza las cámaras es el azul o el azul o morado y el que no utiliza las cámaras corresponde al rojo. Como pueden ver, las curvas o los ciclos de movimiento de la columna son bastante similares entre los sistemas. Y acuérdense que la idea de todo esto es poder de alguna forma confirmar que el estándar o el sistema, o más bien el sistema sin cámaras es lo más cercano posible en cuanto a resultados a nuestro sistema que es el gold standard, el sistema de referencia. Además de eso, entonces quisimos realizar o determinar qué tan adecuada era la data que estábamos estimando en cuanto a los valores de fuerza en el segmento vertebral. O determinamos los coeficientes de determinación. Como pueden ver en la figura o en la tabla, tenemos excelente correlación entre los diferentes, o entre los 8 tareas que se les pidió a los voluntarios que realizaran, lo que permite confirmar de alguna forma que los dos sistemas o los resultados con ambos sistemas son muy cercanos entre ellos. Y otra vez estoy presentando una tabla similar o esa figura similar que corresponde a la fuerza medida o leída en el segmento vertebral L4, L5 para cada uno de los movimientos que se realizaron. Entonces, si bien tenemos algunas diferencias en movimientos como la flexión y la extensión y cuando se le pide que camine al sujeto sosteniendo pesas en sus manos, vemos que de las 8 tareas o movimientos, 6 de ellas son similares, no se encuentran diferencias entre ellas en cuanto a las fuerzas medidas en la segmento vertebral. Entonces, todos estos resultados nos permiten tomarnos como unos mensajes de conclusión o unos mensajes que, si bien hay algunas diferencias todavía en los sistemas, vale la pena poder llevarlos a un nivel clínico en donde se determinen si esas diferencias van a ser significativas o no. Además de eso, aquí estábamos trabajando solo con pacientes sanos. Eventualmente, la idea es poder implementar este tipo de tecnología en pacientes patológicos y de alguna forma utilizar como una ventaja el hecho de que alguno de los sistemas sean portables o no utilice cámaras, porque nos permite salirnos un poco del ambiente de laboratorio y ser nosotros quienes podamos llevar esa tecnología a un nivel de clínica o algún ambiente afuera del laboratorio, ¿cierto? Ahora, entonces, para terminar un poquito, quiero contarles algo o expandir un poco en cuáles son otras de las áreas de investigación del laboratorio en el que hago parte. Ya les voy a contar el laboratorio y demás y algunos de los colaboradores, pero además de toda esa parte de modelación musculoesquelética con los softwares que les conté, también utilizamos mucho imágenes médicas, imágenes de tomografía computarizada, también de la columna vertebral,
donde realizamos unos modelos tridimensionales y utilizamos el FEA análisis o el análisis de elementos finitos. Todo esto con el objetivo de poder realizar una predicción de fracturas vertebrales y enfocados o con el target de esos pacientes osteoporóticos, porque los costos y a nivel de los pacientes que se ven afectados por osteoporosis siguen aumentando y se espera que los costos lleguen a 23.5 billones en el año 2025. Esto a nivel de Estados Unidos, que es donde nos hemos enfocado ahorita. Y las fracturas a nivel vertebral son el segundo fracturas cuando los pacientes sufren de osteoporosis, por ejemplo. Aquí estoy mostrando, describiendo un poquito los procesos que realizamos a nivel de laboratorio para poder llegar a realizar una predicción de las propiedades de fractura. Se han implementado a través de eso, se han desarrollado diferentes estudios en donde además hemos podido determinar o hemos podido establecer rangos para poder clasificar a los pacientes como osteoporóticos, osteopenios, que sería esa fase intermedia, o pacientes normales. También basados en cuál es la fuerza que maneja el strength del hueso, que es otro de esos factores importantes a nivel de evaluar cómo es el riesgo de fractura. Además de esto, otro componente importante del laboratorio es que se trabaja con estudios de cadáver enfocados en la parte del hombro y lo que son los músculos del rotator cuff. En particular, lo que se hace es que se realizan o se evalúa cuál es la distribución de las fuerzas, de los strains del tejido del hombro y se implementan diferentes métodos. Es una combinación entre un estudio de cadáver con un estudio digital o de imágenes digitales en donde se realizan unas pruebas mecánicas y se puede evaluar cómo en el tejido se ven representados los diferentes estreses o strains en el tejido del hombro. Bueno, actualmente entonces, todos esos proyectos son en el marco del estudio realizado como parte del Laboratorio de Musculoesquelético y Ortopedia de Biomecánica en la Universidad de Texas en San Antonio. Esa es una foto de parte del equipo. El laboratorio es liderado por el doctor Hugo Giambini y algunos de los estudiantes que ven en la foto son estudiantes de pregrado, otros son fellows que ya ahorita no están en el laboratorio y pues yo como estudiante o como postdoctorado. También parte de estos estudios son siempre colaboración con otras instituciones, colaboración con otros laboratorios dentro de la misma universidad y otros investigadores también. Y ya para dar cierre a la presentación, entonces les voy a contar un poquito acerca de cómo ha sido mi carrera o cómo he llegado hasta el momento a donde estoy en este momento. Yo tengo un pregrado en bioingeniería en la Universidad de Antioquia, donde terminé en el año 2015. De ahí me fui a la Universidad de la EIA a realizar mi maestría en ingeniería biomédica. Trabajé con los profesores Yesid Montoya y la profesora Marta del Departamento de Ingeniería Biomédica. Desarrollamos, o el título de mi tesis fue un prototipo de STEM para tratamiento de hidrocefalia pediátrica. Realizamos toda la parte de análisis de biomecánica un poco y análisis de diseño de elementos finitos para poder realizar un prototipo de STEM que pudiera ser orientado a tratamientos en pacientes pediátricos. De ahí, en el año 2019, me uní al programa de doctorado en ingeniería biomédica de la Universidad de Texas en San Antonio, de donde obtuve el título del doctorado en el año 2023. Mi profesor o mi advisor fue el doctor Hugo Giambini, como les conté, y la tesis es precisamente el nombre de esta conferencia, pero obviamente incluye muchos más componentes. Aquí está hablando, o les presenté una partecita de esto, una partecita de lo que fue mi proyecto de doctorado. Y digamos que alguno de los componentes o el focus principal de la investigación es siempre hacia el envejecimiento y cómo en la osteoporosis se puede también implementar o realizar un mejor diagnóstico del riesgo de fracturas. Ahorita hago parte del mismo laboratorio como investigadora postdoctoral. Estamos ahorita desarrollando algunos modelos musculoesqueléticos para pacientes con escoliosis, que ya es una curvatura de la columna mucho más pronunciada. También seguimos haciendo un poco de análisis de imágenes de la columna, imágenes médicas, y estábamos desarrollando o trabajando un poco con una nueva tecnología, un nuevo protocolo más bien, para poder determinar cómo son el tema de la arquitectura del músculo a nivel del hombro.
Próximamente voy a iniciar otra estancia postdoctoral en la Universidad de Purdue con un nuevo advisor, el doctor Joseph Wallace, en el laboratorio de Bone Biology y Mecánica. Es como el siguiente paso. Estoy próxima a unirme a este laboratorio en la ciudad de Indianápolis. Y ya con eso doy por terminada la presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy feliz de contestarles. María del Mar, muchas gracias. Muy interesante. Veo que hay demasiado futuro tanto para tu trabajo como para ti misma y eso nos tiene pues muy contentos. Eh, ya, te comento que Marta se iba a conectar, pero pues tuvo como una dificultad al final, no pudo conectarse, Tranquila. pero, y sabes que ya ella ya está pensionada Sí. y Sí, está, sí, sí, ya sé las noticias de profe Martica, sí. claro que ahorita está más ocupada que cuando estaba en la universidad. Me imagino, sí, en una de las últimas visitas a Colombia pude hablar con la profe, nos vimos y sí, ahí nos actualizamos un poquito. Sí, muy linda. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Claro. Y yo quisiera saber que, pues quisiera saber, no, quisiera que les contaras a los estudiantes cómo perciben a los estudiantes de Colombia en el extranjero, pues, o por lo menos en las zonas que tú has ido, que tú conoces, Ujú. y especialmente cómo perciben a los estudiantes de la EIA. Bueno, yo creo que la mejor respuesta para esa pregunta es contarles que aquí en el departamento de UTSA, de la universidad en la que estoy, somos, si no estoy mal, 6 colombianos, todos de la EIA. Entonces creo que eso habla muy bien del programa, habla muy bien del programa, de la universidad, obviamente, y creo que ha sido por eso, por el trabajo, por la calidad del trabajo, la calidad del programa como tal, también todo el esfuerzo que la universidad hace por promover el intercambio pues a estos países, a Estados Unidos y demás, los vínculos que tratan de hacer con las universidades. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades. Hablo por la experiencia en UTSA, pero en general he visto y tengo compañeros en otras universidades del país, también de la escuela, realizando sus programas de doctorado, ya muchos graduados, y realmente no, yo creo que la percepción es muy buena. Nos tienen un concepto de que como colombianos trabajamos mucho, trabajamos duro, entonces creo que eso también se ve reflejado en que de alguna forma pues, los profesores se motiven a traer estudiantes de Colombia y en el caso pues de ingeniería biomédica de la escuela que como sabemos es una de las mejores en esta área. Yo diría que la mejor. Estoy hablando con orgullo de mamá. Bueno, muchas gracias, María del Mar.